El día de hoy es una técnica que solamente es válida para variables que son cualitativas. Pueden ser variables cualitativas o variables categóricas. ¿Qué es una variable categórica? Una variable categórica es una variable cuantitativa que le hemos asignado rangos, ¿no? Por ejemplo, lo he dividido en 3 grupos de edades. Entonces, siendo una variable cuantitativa, lo he convertido en una variable categórica. Entonces, para ese tipo de variables, o sea, categóricas o variables cualitativas, se va a aplicar la técnica que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, esta técnica también la utilizan bastante, sobre todo en proyectos de tesis o proyectos de investigación, que es las pruebas chi cuadrado para la independencia de dos variables. Es cuando uno quiere ver si dos variables guardan relación. O sea, estas dos variables, por ejemplo, hacer deporte y vamos a decir, por ejemplo, y una variable que sea cualitativa, hacer deporte, casi. Hay que abrir, si no quiero una mesa de aire. Ya, hacer deporte y el sexo de la persona realmente están relacionadas. Entonces, cuando queremos medir esa relación entre dos variables cualitativas, aplicamos la prueba chi cuadrado de independencia. ¿Listo? Las variables cualitativas o categóricas son variables cuyos valores son del tipo categórico, es decir, indican categoría o etiquetas. Entonces, la teoría es bastante corta, básicamente la técnica en la que tenemos que trabajar. El procedimiento para elaborar una prueba de independencia está, digamos, a través de una tabla de doble entrada. Esta tabla de doble entrada o tabla de contingencia, como lo podemos observar aquí, es una tabla que tiene, digamos, dos filas, que tiene fila y columna. ¿Ya? El último que va entrando, va abriendo la puerta y entrando, por favor. Ya, entonces tenemos aquí esa tablita de doble entrada. Justamente acá tengo la variable 1, la variable X, sus distintas categorías, porque puede tener, digamos, más de 2 categorías. Igual para la variable Y con sus distintas categorías. Y lo que vamos a observar en esta tabla de doble entrada son los valores observados. ¿Listo? Son frecuencias, pero le vamos a llamar valores observados, donde es importante que totalicemos tanto el total de la fila como el total de la columna. Esta prueba es útil cuando se trata de analizar la independencia entre dos variables. Para nosotros la independencia va a ser algo así como la relación que existe entre las variables. Y dentro de cada tabla voy a calcular una frecuencia que le vamos a llamar frecuencia esperada dentro de cada tabla. Esa frecuencia esperada para la primera celda o para cualquier celda va a ser el total de la fila por el total de la columna entre el total general. Entonces, cuando tenemos una tabla de doble entrada, es necesario sumar sus filas, pero también sumar sus columnas, ¿listo? Para poder calcular las frecuencias esperadas. ¿Listo? Ya. Luego los pasos para realizar la prueba de independencia son planteo de hipótesis. Paso 1. Hay que plantear las hipótesis, ¿no? Entonces, en la hipótesis, en la H0, ¿no? Acá colocamos que tu variable 1, recuerda que son 2, y la variable 2 son independientes. Siempre lo vamos a plantear así. Eso significa que no hay relación entre las variables. Si por alguna razón yo luego de terminar mi prueba digo que no se va a rechazar el H0, estoy afirmando de que no hay relación entre las variables. En cambio, el H1 se plantea que la variable 1 y la variable 2 no son independientes y eso significa que sí hay relación entre las variables. Entonces, si se rechaza mi H0, yo concluyo diciendo que, digamos, se ha probado, ¿no?, la relación entre esas dos variables que estamos estudiando.
Entonces, ¿cómo calculo mi estadístico de prueba? Su estadístico de prueba es a través del H cuadrado calculado, donde voy a hacer una sumatoria de los valores que yo observo en mi tabla, menos los valores esperados que yo calculo, elevado al cuadrado sobre los valores esperados. De esa forma, correcto, hallo mi estadístico de prueba. Y como lo tengo que contrastar con mi valor crítico, entonces mi valor crítico viene a ser, bueno, voy a trabajarlo con un alfa, ¿listo? Luego, como es una tabla de doble entrada, tiene filas y tiene columnas. Entonces, para los grados de libertad, las filas le quito 1, las columnas le quito 1, lo multiplico y esos son mis grados de libertad con los cuales voy a buscar en la tabla. Y mi regla de decisión será, si el chi cuadrado calculado que me salió arriba resultara mayor que el chi cuadrado crítico, entonces se rechaza H0. Caso contrario, pues no se rechazaría el H0. ¿Listo? Ya, entonces vamos a hacer el ejemplo de aplicación. ¿Listo? Vamos a hacer entonces el ejemplo de aplicación. Ponemos acá ejemplo. Hacemos la lectura del ejemplo y el ejemplo dice: una investigadora desea determinar si existe relación. Ahí nada más yo automáticamente digo, hay que probar la independencia. ¿Por qué? Porque el objetivo es ver, si existe relación. ¿Listo? Solamente porque quiere analizar la relación. No me interesa, digamos, otro objetivo. El objetivo es determinar si existe relación. ¿Entre quién? Entre tus variables que son el tipo de medio de cultivo y el tipo de microorganismo. Entonces, las variables son cualitativas porque el tipo de microorganismo son bacterias patógenas y bacterias ambientales. Y el tipo de medio de cultivo, ¿no? Está dividido en 5 medios. Es una variable cualitativa. Entonces planteo mi hipótesis, sé que en el paso 1 tengo que plantear mi hipótesis, planteamos en la hipótesis, digo, la variable 1 puede ser cualquiera, podría ser, por ejemplo, el tipo de microorganismo, y el tipo de medio de cultivo, así nada más lo voy a poner abreviado, ¿listo? Son independientes. Eso quiere decir que no hay relación. Y luego planteo mi hipótesis alterna, H1, y digo lo mismo, ¿no? El tipo de microorganismo y el tipo de medio de cultivo ahora no son independientes. Y eso quiere decir que sí hay relación. ¿Listo? Sí hay relación. Luego mi nivel de simplificación con el que voy a trabajar, que es al 5%, el valor de alfa, y ahora tenemos que hacer el cálculo de la estadística de prueba. Entonces, para calcular la estadística de prueba, ¿listo? Vamos a tener que trabajar la tabla. ¿Listo? Vamos a tener que trabajar la tabla, ¿no? La tabla. Acá tenemos las bacterias patógenas y por acá las bacterias ambientales. ¿Listo? Y luego tenemos 5 medios. Tengo el medio A, tengo el medio B, el medio C, el medio D y el medio E.
Bueno, y en esta ocasión me están dando las sumas, así que no hay problema. Pero ya sabes que en caso contrario tendrías tú que totalizar. Y acá totalizar, total. Y también por acá, los totales. Y llenamos. Acá, por ejemplo, dice 27. Listo, el otro dice 29. Y la suma 56. Acá es 47, 16, 63. Luego tenemos 122 por acá, 166 y 288. Entonces ahí tenemos la tabla. Entonces, esos valores que yo estoy observando, no tengo otro color, solo tengo azul. Esos valores que yo estoy observando, ¿correcto? Se llaman valores observados. O sea, lo que me da en la tabla a mí, representan a los valores observados. ¿Listo? Entonces siempre me van a tener que dar necesariamente los valores observados, ¿no? Siempre. Entonces, lo que vamos a calcular en la tabla son los valores esperados. Entonces voy a calcular el primer valor esperado. ¿Cómo calculo? Entonces acá voy a multiplicar el total de la fila por su total columna y lo voy a dividir entre el total general. ¿Cuánto sale? Con 2 decimales. Sí, con 2 decimales. 82. Sí. Ok. Ahora multiplicamos este de acá. Nuevamente, su total fila por su total columna entre el total general. 32.2778. 28. 2 decimales. Redondeado a 2 decimales. Ya. Y bueno, entonces acá también voy a tener que calcular su valor esperado y en todas las celdas voy a tener que calcular los valores esperados. O sea, los observados no tienes. Lo que yo paso a calcular son los valores esperados. Una vez que ya tienes calculado eso, recién puedes hallar tu chi cuadrado calculado, porque el chi cuadrado calculado viene a ser el valor observado, 27, menos el valor esperado, 58,82, elevado al cuadrado sobre su valor esperado, que es 58,82, más, y así sucesivamente con todas las celdas que están aquí. Dime. O sea, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Del medio A para devolver el patrón general es 27 por 122 entre 56. No, sale Total de su fila por total de su columna entre total general. sale diferente. Pues. O sea, sería 27 por 122 por 126. ¿Cuánto sale? 23.72. Ajá, es 23.62. Tienes que redondear el valor. Generalmente se parecen. 72. 72.
igual es en la última fila que viene a ser 62, acá, ¿no? 62. ¿Cuánto sale el valor de acá? Y este total es 69. 39.77. Es esto por esto es esto. Ok, 39.77. Entonces, más, correcto, acá sería 62 menos 39.77 al cuadrado sobre 39.77. Listo. Me tiene que dar ese valor. De todas las celdas, ¿no? Acá. Hallar el chi cuadrado crítico. Y para hallar el chi cuadrado crítico, vamos a la tabla chi cuadrado con el valor de alfa, que es el 0.05, y los grados de libertad serían. ¿Cuántas filas tiene mi tabla? 2 filas. Le quito 1, me va a quedar 1. ¿Cuántas columnas tiene? 5. Menos 1 sería 4. Y 1 por 4, 4. Entonces vas a aplicar el chi cuadrado y buscas este valor. ¿Cuánto sale? 9.49. ¿Cuánto? 9.49. 9.49. La regla de decisión, ¿no? La regla de decisión dice que si el chi cuadrado calculado resultara ser mayor que el crítico, se rechaza H0. Entonces, para nosotros, si es mayor, ¿no? ¿Cuál hace que digamos que se rechaza H0? Y en la conclusión, como se rechaza el H0, concluimos diciendo que sí hay relación. Entonces ponemos, ¿no? Con un nivel de significación del 5%, se puede afirmar, ¿listo? Se puede afirmar que el tipo de microorganismo y el medio de cultivo, esto sí se relaciona. ¿Listo? Sí se relaciona. O sea, hay una relación entre esas dos variables. ¿Listo? Hay relación entre esas dos variables. Ahora vamos a trabajar la prueba de homogeneidad. ¿Listo? En la prueba de homogeneidad también es una variante de las aplicaciones del chi cuadrado, ¿no? Acá lo que quiere analizar es el propiedades de una variable categórica es similar o es la misma en R poblaciones. Es decir, si 2 o más muestras provienen de una misma población. Los pasos para realizar esa prueba es plantear la hipótesis. Solamente tiene, digamos, variación en el planteamiento de la hipótesis. Ese es lo único que se hace diferente, porque todos los demás pasos son exactamente los mismos que de la prueba de independencia. Entonces, para la prueba de homogeneidad, justamente ahí es donde muchos alumnos se confunden, porque como es lo mismo, la única diferencia radica en el planteamiento de hipótesis. Después, la forma, digamos, como hallar el estadístico de prueba es la misma. Una bióloga marina está evaluando si la distribución de tipo de plancton, es similar, en las 3 zonas costeras diferentes. Entonces, ellos no buscan probar, porque como la tablita también es muy similar, correcto, la mayoría de veces me aplica acá una prueba de independencia y me prueba si hay relación entre el tipo de plancton y la zona.
pero no dice el problema, ¿correcto? El problema no quiere saber si hay relación entre esas variables. El problema lo que quiere saber es si el tipo de plato, ¿correcto?, se distribuye de forma similar en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. Eso es lo que queremos probar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí. Por ejemplo, no me están dando los totales. Van a tener que totalizar tanto filas como columnas. Entonces vamos a plantear el ejemplo 2. Entonces ponemos aquí el ejemplo y planteamos nuestras hipótesis. Entonces acá ponemos el tipo de plato, ¿no? Esa es la variable, sí, el tipo de plato se distribuye de forma similar en los tres tipos de zonas. Los tres tipos de zonas. Y por acá el tipo de plato no se distribuye de forma similar en los tres tipos de zonas. Mi nivel de significación es el 5%. ¿Listo? Y ahora todo lo demás es similar a cómo se ha trabajado en la prueba de independencia. Entonces aquí, del mismo modo, tengo tres zonas, sí, y tengo tres tipos de plato. ¿Listo? Tenemos el fitoplancton, luego tenemos el zooplancton y el plancton mixto. Y tenemos acá zona 1, zona 2, zona 3. Y bueno, ya saben que lo que aparece en la tabla son los valores observados. Entonces tenemos por acá 52, van a tener que calcular del mismo modo los valores esperados, ¿listo? Pero para eso tienen antes que totalizar. Totalizamos columnas y totalizamos filas. ¿Listo? Calculen aquí sus valores, jóvenes. Esta técnica no es compleja, lo que sí es operativa.
por si acaso no sumar ya. Sí. Gracias. Ya, ahora el valor crítico. Para el valor crítico vamos a buscar con 0.05 y con, tenemos 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2, con 4 también y es el mismo valor, 9.49. Pero en este caso el chi cuadrado calculado no es menor que el crítico, entonces no se rechaza H0. Si no se rechaza H0, entonces podemos decir al 5% que el tipo de plancton sí se distribuye de manera similar, homogénea, en las 3 zonas costeras. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la regresión lineal simple. ¿Listo? Pero antes de entrar a este tema, para ya no cortarnos, les voy a dar unos 15 minutos de descanso. La cualitativa, ¿no? La clase que vimos era análisis de cualitativo, pero esta acá solamente son para variables cuantitativas. El análisis de regresión lineal lo que te permite estudiar es una relación funcional entre 2 o más variables cuantitativas, pero de acuerdo a lo que demanda el sílabo solamente nos toca ver la simple, y la simple con 2 variables. ¿No? Si estuviera más de una variable independiente sería ya múltiple, y esa ya no está contemplada en el sílabo. Entonces, si la variable dependiente, también llamada respuesta, es explicada mediante una línea, ¿correcto?, por una variable independiente, entonces estamos frente a regresión lineal simple. De todas maneras, acá la relación entre estas 2 variables tiene que ser lineal. Entonces, sin embargo, dice si la variable es explicada por más variables independientes, y ahora se llama regresión lineal múltiple. La relación es para cuando son variables no cuantitativas, cuando no es una relación lineal, entonces pensamos recién en la no lineal, ¿no? Pero acá ya ajustamos, digamos, otro tipo de modelos que podría ser un modelo exponencial, potencia o modelo cuadrado. Eso lo vamos a ver la otra semana. Empezamos con el análisis de regresión lineal simple. En el análisis de regresión lineal simple hay 2 variables. ¿Listo? Hay 2 variables. Entonces tenemos a la variable x y a la variable y. A la variable x se le conoce como variable independiente, mientras que la variable y se le conoce como variable dependiente. Y se trata de que y es una función de x, pero esta función para nosotros es la función lineal. Entonces, si es la función lineal, vamos a escribir la función, digamos, de una recta que viene a ser el beta 0 más el beta 1 por x, donde beta 0 representa al intercepto, ¿listo?, al intercepto, y beta 1 representa, bueno, a la pendiente, pero para nosotros, para este tema, va a ser el coeficiente de regresión. ¿Listo? El coeficiente de regresión. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar este modelo que permita, digamos, explicar a una variable en función de la otra. Entonces, acá planteamos nuestro modelo. Y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Bueno, esto es, digamos, el modelo general, pero el modelo simple ya es simplemente como se acaba de plantear. Ahora, esta es una técnica que necesita que se cumplan ciertos supuestos. Los supuestos que son, digamos, como los requerimientos, los permisos que tiene que seguir la técnica para que esta pueda ser viable, ¿no? Es el primer paso que uno tiene que ver.
tienes que trabajar lo que es la validación de los supuestos. Ahora, ¿cuántos supuestos necesita la técnica de regresión lineal simple? 4 supuestos. Tenemos el supuesto de la linealidad. ¿Eso cómo se prueba? A través de una gráfica de dispersión. Elaboro o ploteo una nube de puntos y esta nube de puntos deben de asemejarse a una recta. Entonces, de esa forma, visualmente estoy viendo una posible relación lineal. Luego, la normalidad de los errores. La normalidad de los errores, o sea, vea que los errores se distribuyen normalmente, lo vamos a hacer mediante la prueba de Anderson. Mediante la prueba de Anderson, que es un reporte que nos va a dar el R, que me va a permitir no trabajar esta parte, digamos, del supuesto. Luego también se tiene que cumplir que las varianzas tienen que ser, digamos, iguales, y eso lo vamos a trabajar con la prueba de homoscedesticidad, que es a través del reporte de Mears-Pagan, que también es un reporte que nos puede leer. Y por último tenemos la independencia de errores, ¿no? Y ahí también, mirando un reporte del R, vamos a agarrar a Dublin-Watson, y tiene que pertenecer a un intervalo teórico que es de 1 a 3. ¿Correcto? Entonces ya si se cumplen esos supuestos, recién mi técnica de regresión lineal simple sería considerada una herramienta, digamos, que sí es factible de modelar a 2 variables. Los supuestos están para que se cumplan, ¿no? Generalmente en la vida real no necesariamente esto se cumple, entonces se hacen más investigaciones para ver si de roto lineal no era, habría que hacer transformaciones, ¿no? Y otro tipo de análisis. Luego que tú ya tienes que los supuestos se cumplen, entonces tenemos que hacer, digamos, la validación del modelo. Para la validación del modelo vamos a hacer toda una prueba de hipótesis que me va a permitir ver si realmente el modelo estadísticamente es válido. Claro, yo puedo ver, visualizar, hasta puedo calcular la ecuación de la recta que puede pasar por esa nube de puntos, pero realmente ese modelo es válido estadísticamente y es otra cosa, y eso, digamos, lo hacemos en el paso 2. Las medidas de bondad y ajuste. Acá vamos a analizar el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir la medida de bondad de ajuste? Yo puedo hallar la ecuación matemática de mi modelo, puedo incluso decir que ese modelo estadísticamente es válido, pero con la medida de bondad de ajuste lo que estamos diciendo es qué tan fuerte es el modelo. Es un modelo, digamos, con bastante, digamos, potencia para poder explicar, o es de regular potencia o de baja potencia. Por último, finalmente, los pronósticos. Con los modelos de regresión lineal simple lo que buscamos es pronosticar, tener valores de X para poder hallar valores para Y. Esos pronósticos es el fin de todos los modelos de regresión lineal, no lineal, incluso en múltiple. Esta de acá, ¿no? Entonces, hay que interpretar dentro de las interpretaciones de los parámetros del modelo. No siempre buscamos interpretar, digamos, todos sus parámetros, pero en regresión lineal solamente vamos a interpretar al beta 1. ¿Listo? Al beta 0 no lo interpretamos porque muchas veces carece de interpretación lógica. Por esa razón, solamente se va a interpretar al coeficiente de regresión, que en este caso está representado por el beta 1. Ese beta 1, como ustedes saben, es la pendiente de la recta, ¿verdad? Entonces, en matemáticas sabemos que lo que acompaña a X es la pendiente. Si es mayor a 0, entonces la pendiente es positiva y, de hecho, la correlación también va a ser positiva. O sea, eso quiere decir que estas variables X y Y se relacionan de manera directa. Pero si la pendiente me sale negativa, ¿no? De hecho, la correlación es negativa. Eso quiere decir que acá hay una relación inversa entre las variables. Mientras una aumenta, la otra disminuye. En cambio, cuando es directa, no.
Bueno, cuando se trata de hacer la validación del modelo, en la validación del modelo vamos a trabajar en una prueba T, ¿correcto? Para poder ver si realmente el modelo es válido. Y acá planteamos beta 1 igual a 0. Podemos dejarlo solamente con 1. Voy a dejarlo solo con 1 para no marearnos. El modelo es válido, ¿correcto? Pero el modelo no es válido. Cuando es 0 no es válido, mientras que cuando es diferente de 0, entonces el modelo sí es válido. Entonces cuando yo haga la validación del modelo, me tiene que salir que el modelo es válido, porque si me sale que no es válido, entonces mi pronóstico no tiene sentido. Mi estadístico de prueba esté calculado, lo vamos a observar en un reporte del R, así como el valor crítico lo buscamos en la tabla del student, ¿listo? Y se va a rechazar el H0 si es que el T calculado es menor que el negativo de T en alfa medios con N-2 grado de libertad, o el T calculado es mayor de ese valor. Siempre en regresión es con N-2 grados de libertad, siempre. Estamos acostumbrados de pronto que la hipótesis sea con N-1, pero en regresión siempre trabajamos con N-2 grados de libertad, no se vayan a olvidar. ¿Listo? N-2. Ya. Luego, también habíamos hablado del coeficiente de determinación que mide la fuerza, se expresa de manera porcentual, varía de 0 a 100%, y obviamente mientras más cercano esté al 100%, el modelo, digamos, es más fuerte para poder explicar allí en función de eso. Se calcula de este modo suma de cuadrados de la regresión entre suma de cuadrados totales, ¿no? Pero también está dentro de un reporte no TDR. Intervalos de confianza, también intervalos de confianza, vamos a trabajar aquí con lo que es el cálculo del pronóstico, porque conforme es muy laborioso, te van a pasar todo el examen hallando el intervalo. Por esa razón, esta pregunta, la de regresión lineal y de no lineal, la voy a evaluar en el laboratorio, en un laboratorio, vamos a tener que elaborarse, ya, porque si no, no va a poder hacer. Ahora, esto, digamos, para lo que es el examen, para el examen final, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la capacidad del laboratorio? Son chiquitos, ¿no? Sí, en el que usamos PG1 es menos de 18 computadoras. Menos de 18. Porque la profesora nos separa en grupos. Primero un grupo, luego en otro grupo y luego en otro. Sí, pues voy a tener que ver eso, ¿no? Evaluar en dos tandas. Grupo 1, grupo 2, porque si no, no van a poder con estos dos últimos temas. Es demasiado cálculo para hacerlo manualmente. Para el cuadrado puede ser, pero esto de acá no. Ya. Luego tenemos la correlación lineal, que a través del coeficiente de determinación simplemente le saco la raíz cuadrada y tengo ya la correlación, cuyo valor tiene que variar entre -1 y 1. Esta. Y su interpretación lo puedo visualizar en esta tabla. Ya. Los ejercicios son bastante, digamos, larguitos, por eso que en este ejercicio toda la teoría la voy a aplicar. ¿Listo? Entonces hagamos la lectura. Ya, hagamos la lectura. Ya voy a subrayar lo más importante. El jefe del laboratorio desea evaluar si es necesario retomar los tipos de diferenciación de medios de cultivo utilizadas en la preparación de soluciones para experimentos celulares. Ese es el objetivo. Se ha observado que cuando aumenta el monto de insumos utilizados, también podría incrementarse el tiempo de atención para preparar e intensar dichos medios. El laboratorio considera la renovación de los dispensadores de medios si la estimación, esta palabra es clave,
esta palabra es clave para que ustedes puedan identificar la variable Y. Todo lo que diga estimar, correcto, todo lo que diga estimar es la variable Y. Obviamente quítale la palabra, quítale, digamos, para que sea variable, quítale el promedio, ¿no? Y lo que te queda es la variable. Entonces tenemos acá nuestra variable Y sería el tiempo de atención. ¿Listo? Esta sería la variable Y. Ahora dice que si la estimación de ese tiempo promedio de atención supera, o sea, te están dando una condición, correcto, supera los 5 minutos, ¿no? Si supera ese valor de los 5 minutos, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que estaba indicando, ¿no? En el escenario donde el monto de insumos alcanza los 100 soles. Entonces, te están dando un valor para X, el monto de insumo es de 100 soles. Para realizar esta estimación hay que ajustar un modelo lineal con un nivel de significación del 5% y un nivel de confianza del 95%. En esta clase te estoy presentando tanto los datos como los reportes. Estoy presentando tanto los datos como los reportes. Entonces, lo que ustedes tienen que sacar, ¿no? en el laboratorio es sacar estos reportes. Tienes que sacar tu gráfica de inversión, ¿listo? Tienes que sacar tu reporte, tus reportes, tienes que sacar tu análisis de varianza, tus coeficientes del modelo, la estimación de los intervalos y el coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, lo tenemos que trabajar en el R, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a, bueno, si en caso no se pudiera dar todo lo del laboratorio, de modo tendría que en el examen darle los reportes para que ustedes sepan analizarlos, como lo voy a hacer en esta clase, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esto por pasos, ¿ya? El primer paso que tú tienes que hacer, lo voy a enumerar porque tiene, digamos, una secuencia de pasos. El primer paso que tú haces es identificar las variables. Paso 1 hay que identificar. No me van a decir en el problema quién es X y quién es Y, yo lo tengo que identificar. Entonces, por eso les estoy diciendo que todo lo que uno busca predecir, esa es la variable Y. Y en este caso, mi variable Y sería el tiempo de atención. No le vayas a poner promedio nada más. Será el tiempo de atención. Esa es mi variable Y. Y en consecuencia, la variable X es el monto de insumo. Monto de insumo. Ya está. Yo tengo identificada mi variable. Ahora, en el paso 2 vamos a hacer la evaluación de supuestos. ¿No? Evaluación de supuestos. Y como sabemos que son 4, entonces ponemos el primer supuesto. El primer supuesto es el de linealidad. Linealidad. Entonces ahí miro solamente mi reporte, o sea, mira la gráfica, observa la gráfica, ¿listo? Y de la gráfica, ¿qué cosas puedes comentar? Voy a observar la gráfica. Observamos la gráfica, ¿no? De inversión y pone simplemente, se observa una tendencia lineal, ¿no? Lineal, y como esa recta pareciera que se inclinara hacia la derecha, sería tendencia lineal positiva. Ya está. Así trabajas el primer supuesto. Ahora trabajamos el segundo supuesto. El segundo supuesto es la normalidad de errores.
normalidad de errores. Entonces, para ese supuesto pones tu H0 y dices, los errores, ¿listo? Los errores se distribuyen normalmente. Se distribuyen normalmente. Y pones tu H1 y dices, los errores no se distribuyen normalmente. Tu nivel de significación, que tiene que ser al 5%, y ahora acá, para el segundo supuesto, tienes que buscar el reporte de Anderson. ¿Listo? El reporte de Anderson. El reporte de Anderson, acá está, solamente tú vas a ver el p-valor. ¿Listo? Ves el p-valor. Y el p-valor sale 0.4429. Lo copias. 0.4429. Como es mayor que el alfa, no se rechaza H0. Si no se rechaza H0, los errores se distribuyen normalmente. Entonces, al 5%, ¿listo? Los errores siguen una distribución normal. Entonces se está cumpliendo el primer supuesto. ¿Listo? El primer supuesto quedó. Ahora pasamos al tercer supuesto. El tercer supuesto viene a ser la homoscedasticidad. Entonces plantea tus hipótesis. Y acá pones las varianzas son homogéneas. Y acá las varianzas no son homogéneas. Mi alfa 5%, mi p-valor, y ahora tendrían que mirar el reporte de Breusch-Pagan, que lo tienes abajito. Ese reporte de Breusch-Pagan dice que tu p-valor es 0.2976. Exacto, 0.2976, no se rechaza H0, correcto, y al 5% las varianzas son homogéneas. Son homogéneas. Entonces se cumplió el tercer supuesto. Cuarto supuesto. El cuarto supuesto es la independencia de errores. En ese supuesto solamente tengo que mirar cuándo sale Durbin-Watson. Y eso lo tengo por ahí. Durbin-Watson sale 1.6409. ¿Listo? 1.6409. Y tiene que pertenecer a un intervalo, y este es teórico, nunca va a cambiar de 1.5 a 2.5. La pregunta es, ¿pertenece o no pertenece? Si pertenece, entonces los errores son independientes. Se cumple el supuesto. ¿Ese intervalo quién lo dice? ¿Perdón? ¿Ese intervalo teórico? Teoría, es teórico. Ese intervalo, digamos, para todos los problemas siempre se cumple, eso no lo cambia. Ese es teórico. Siempre Durbin-Watson debe pertenecer a ese intervalo. Está en bastantes literaturas. Y así ya hice mi evaluación de supuesto. Entonces, paso 1, identificas variables. Paso 2, evalúas tus 4 supuestos, ¿no? Si en caso no puedo conseguir laboratorio los horarios, simplemente les pego los reportes y ustedes tendrían obviamente que hacer todo lo que es el análisis manual. No, o sea, de esta forma. ¿Ya? Ahora en el paso 3, correcto, en el paso 3 vamos a hacer la validación del modelo. ¿Listo? La validación del modelo. Para hacer la validación del modelo, mi hipótesis siempre va a ser así. Siempre vas a poner beta 1 igual a 0 y acá beta 1 diferente de 0. O sea, acá no cambia nada, siempre es así. ¿Qué significa que beta 1 sea igual a 0? Significa que el modelo no es válido. Esto no es válido.
¿Y qué significa que sea diferente de 0? El modelo sí es válido. Mi alfa, que es el 5%, y ahora acá tendría que ver un reporte de validación del modelo. Y este reporte está acá en la tablita de coeficientes, acá, en esta tablita de coeficientes. En esta tablita de coeficientes tenemos ahí donde está la variable, acá en la última, este valor, correcto, es su p-valor, el que dice 0.00587. Ese es mi p-valor. ¿Listo? El p-valor siempre lo vas a encontrar ahí, 0.000587. Okay. Entonces, como el p-valor es menor que el alfa, se rechaza H0. Si se rechaza H0, entonces, ¿cómo es mi modelo? Válido. Entonces decimos al 5%, el modelo es válido. ¿Listo? El modelo es válido. O sea, estadísticamente mi modelo sí sirve para hacer pronósticos. ¿Listo? Ese es el paso número 3. Ahora en el paso número 4, ¿listo? En el paso número 4 vamos a escribir la ecuación del modelo. ¿Listo? Voy a escribir la ecuación del modelo. Entonces mi modelo viene a ser así. En esa tablita de coeficientes, justamente el que dice intercepto vendría a ser mi valor de beta 0. Sería con 4 decimales lo voy a escribir 0.1134, ya que sería el beta 0, 0.1134, más ahora el valor de beta 1, que es 0.0534. ¿Listo? 0.0534. ¿Listo? Por X. Ese es mi modelo. De ese modelo reconozco el valor de beta 1, que sería 0.0534. Pero ahora tenemos que ver nuevamente las variables. ¿Listo? Nuevamente vamos a chequear las variables. Y hay que observar las unidades. Por ejemplo, el tiempo de atención está en minutos y el monto de insumos está en soles. ¿Listo? Esto de acá está en soles y esto está en minutos. Entonces voy a interpretar beta 1. Ahora, esta interpretación, correcto, hay que ver siempre el signo de beta 1, porque beta 1 me puede salir positivo como me puede salir negativo. Entonces empezamos interpretando desde X y nos vamos a Y. X es el monto de insumo y se mide en soles. Entonces decimos por cada sol que aumenta el monto de insumo, el tiempo de atención, el tiempo de atención, se incrementará y este incrementará solamente es porque es positivo mi beta 1, lo cual quiere decir que si fuera negativo ahí tendría que poner disminuye. Se incrementará en 0.0534 soles. ¿Listo? Entonces ese es el paso número 4. Entonces ya escribí mi ecuación y ya interpreté mi coeficiente de regresión. En el paso número 5, ¿listo? Vamos a trabajar las medidas de bondad de ajuste. ¿Listo? Las medidas de bondad de ajuste. En estas medidas de bondad de ajuste voy a ver cuánto vale R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Y eso también lo tengo por acá en el reporte. El coeficiente de determinación, ¿listo?
Lo tenemos en el último reporte, que viene a ser acá, el R-Squad, y es 0.9446, o sea, 94.46%. Decimos, el 94.46% de la variabilidad de Y, en este caso es de la variabilidad del tiempo de atención, ¿listo? Del tiempo de atención es explicado por el monto de insumo en el modelo de regresión. Listo. O sea, es un valor bastante bueno, ¿no? Cuando se considera bueno, a partir del 50% para mí es un modelo fuerte, ¿no? Y esto está llegando casi al 100%, es un buen, digamos, es una buena medida de coeficiente de determinación. Ahora, el coeficiente de correlación, que es el R minúscula, viene a ser la raíz cuadrada de 0.9446 y tendría que indicarme cuánto sale. Ahora, como le voy a sacar la raíz cuadrada, puede ser doble signo, pero ya sabemos que tiene el mismo signo de su beta 1. Como mi beta 1 es positivo, de hecho, acá también va a ser positivo. 0. No, 9.72. Ah, con 0. Sí, acá es con 0. ¿Perdón? 0.97. ¿Con 19. 4 decimales? 0.9719. Ya, ahora, para interpretar este valor, entonces vamos a mirar una tablita, que es la que está acá arriba, esa tablita, y voy a ver dónde cae mi 0.9719. Mi 0.9719 está más pegado al 1. La correlación es positiva casi perfecta. Entonces acá ponemos, existe una correlación positiva casi, porque si fuera el 1 sería perfecta, casi perfecta entre monto de insumo y tiempo de atención. ¿No? Entre monto de insumo y tiempo de atención. El tiempo de atención. ¿Listo? Paso 6. Pronósticos. Los pronósticos. Entonces, en el problema nos daban un valor para X. Nos decían que la estimación del tiempo promedio de atención supera los 5 minutos cuando el monto de insumo es de 100 soles. O sea, me estaba diciendo que si X es igual a 100, entonces voy a hacer mi estimación para Y mediante un intervalo de confianza y observo que al 95%, y ese intervalo es para un valor promedio, porque ahí aparecía la palabra promedio, y si esto era superior a 5, ¿no? Era lo que decía el problema, si esto superaba 5, entonces entonces íbamos a renovar los equipos de dispensación de medios de cultivo. Esto se renovaba los equipos. Si esto era correcto, íbamos a renovar los equipos.
Entonces, esto de acá justamente me lleva a que haga la estimación. Entonces, debo de hallar mi intervalo. Ahora, acá puede ser que te den, digamos, claro, si no me hubieran dado la palabra que está acá, si no me hubieran dado la palabrita que está acá por acá, nivel de confianza, si tan solo este dato no hubiera estado en el problema, ¿listo? Ya, si tan solo este dato no hubiera estado en el problema, entonces yo agarraba mi valor de mi 100 y lo reemplazaba en el modelo. Si es que no estaba en nivel de confianza. Ya, si no hubiera estado en una estimación puntual, simplemente agarraba 100 y reemplazaba y hallaba mi Y. Y me fijaba si era mayor a 5 y tomaba la decisión de renovar o no renovar los equipos. Reemplace cuánto sale Y cuando ustedes pongan en 100, para que más o menos sepas la estimación puntual. A eso se llama estimación puntual, por ejemplo. Cuando X vale 100, ¿cuánto vale Y? 5.45, o sea, es mayor a 5. O sea, con una estimación puntual sí estaría renovando mis equipos. Pero como aparece el término nivel de confianza, ya no vayan a hacer eso, porque no les estoy poniendo estimación puntual. Tan solo si no estuviera ese término, sí es puntual. Pero como aparece la palabra nivel de confianza, ¿correcto? Entonces mi estimación es por intervalo. Entonces ahí necesito trabajar, ¿listo? Por eso que hay dos reportes que me dicen intervalo de confianza para el medio y para el valor individual. Claro, nosotros como ya sabemos que es para el promedio, voy a usar el primero. Ahora, el FIT en un reporte es la estimación puntual. Por eso que cuando ustedes sacaron, salió algo de 5.40 y tantos, ¿verdad? Sí. Solo que acá trabaja pues todos los decimales y es más exacto. Pero el FIT te indica en la estimación puntual. Los otros dos siguientes valores son justamente tu intervalo, ese intervalo. Entonces, el intervalo para Y viene a ser los valores que van de 5.0191 y el otro valor es 5.8937. Y ahora tengo que ver mi intervalo y ver si mi intervalo es mayor a 5. Pregunto, ¿es mayor a 5? Sí. Sí, es mayor a 5. ¿Correcto? Como es mayor a 5, entonces podríamos decir, por lo tanto, sí se renovarán los equipos. Por tanto, se cumple la condición y se renovarán los equipos. Ya, pero miren que para poder tomar esta decisión, ¿listo? Tuve que haber hecho todo lo que está acá. Porque esa decisión está basada en un modelo, ¿correcto? Y ese modelo tiene que ser fuerte, tiene que ser válido y tiene que haber, digamos, soportado tus supuestos. Entonces, ese es el desarrollo de una sola pregunta de regresión lineal con reportes. Entonces, si no es con reportes, entonces usted va a tener que sacar sus reportes en el R, tendría que darle las frecuencias para que saque, ¿no?, en el R, y recién ahí, después de sacar los reportes, hagan todo este análisis. Entonces tengo que ver más o menos, porque no es una sola pregunta que viene en el examen final. Entonces, esta teoría es igual que la siguiente clase que voy a trabajar, regresión no lineal, solo que es un poquito más porque le voy a meter transformaciones logarítmicas. Entonces, eso incrementa un poco más el R. ¿Listo? Y aparte su análisis. Y ahí son los dos últimos temas, son fuertes, pero no son, digamos, pero son puntuales, o sea, son valores que siempre
son así, ¿no? El detalle es sacar esos p-valores, ¿no? Esos p-valores, con los p-valores prácticamente ya hago todo. Tener la ecuación, la estimación y luego, bueno, pues tendré que tomarlo 4 horas y más condición. Ya, a ver si alguien trae la lista, otra